Un poco de historia. Desde los albores de la República, los sectores dominantes de la aristocracia criolla se polarizaron en términos de sus intereses y levantaron sus propios proyectos políticos para el país, conformaron agrupaciones políticas y hasta sus propios ejércitos para disputarse el poder e imponer su dominio y control en la administración del nuevo Estado-nación. En su caminar de más de 200 años por su senda de codicia y en su afán de satisfacer sus ansias de poder y de riqueza insaciables, fueron dejando, desde las primeras décadas de nuestra historia patria, una trágica estela de confrontaciones, guerras, muerte, miseria y represión. En los primeros 80 años de la historia republicana, 1811 a 1891, estas disputas llegaron a niveles que derivaron en cruentas guerras civiles, y donde los combates entre los bandos en conflicto alcanzaron tal grado de virulencia y barbarie como no se manifestó en las batallas contra adversarios externos. 5 guerras civiles ocurrieron en Chile en este periodo, 1814, 1829, 1851, 1859 y 1891. Particularmente las 4 últimas fueron verdaderas guerras de exterminio, llevadas a cabo con odio inusitado entre los bandos. La razón de fondo fue siempre la misma: la disputa por el poder político entre sectores de la aristocracia. Los resultados de estas contiendas fueron moldeando el tipo de sociedad que se iba construyendo y caracterizando cada una de las etapas por las que fue forzada a transitar nuestra historia republicana. No solo fueron condicionando el destino de la civilidad, también tuvieron un efecto determinante en lo que sería el ejército de Chile, que después de su creación por los padres de la patria y tras legarnos una nación independiente, fue destruido, recreado, manejado y reestructurado a su arbitrio por los grupos de poder, para mantenerlo bajo su control a fin de utilizarlo como garante de su sistema de dominación, por sobre los intereses del conjunto de la sociedad. No le faltaron para ello, y en cada oportunidad, individuos dóciles, ambiciosos y serviles, que desde el interior de sus filas se prestaran a sus planes, traicionando a la patria, a los intereses superiores de la nación y a la confianza y fe pública de sus conciudadanos. Esto trajo como consecuencia la ausencia de una continuidad evolutiva desde el ejército independentista hasta llegar a la actual, imagen erróneamente proyectada también por consignas como ejército vencedor, jamás vencido, generando una sucesión de rupturas, aniquilamientos y recreaciones, en la cual podemos distinguir claramente 4 ejércitos distintos, constituidos por chilenos, pero en ningún caso una entidad única, que en propiedad pudiera identificarse como el Ejército de Chile. El primer ejército de Chile, el ejército independentista. Todos los antecesores de Carrera habían concebido las acciones independentistas al amparo de las leyes españolas, con las juntas gubernativas, a través de la elección del Congreso, promoviendo reformas políticas y sociales. Ninguno se había planteado la necesidad de armar al pueblo y la organización de preparativos para una guerra contra los realistas. La idea de un ataque punitivo exterior o de una insurrección interior de los realistas eran riesgos que se consideraban remotos. El 1 de abril de 1811 debía efectuarse en Santiago la elección de los representantes al Congreso, ocasión ante la cual se sublevó con las tropas a su mando el coronel realista Tomás de Figueroa. Al no plegarse otras unidades de la guarnición, el motín fracasó. Figueroa fue arrestado y condenado a muerte. Este hecho despertó en algunos independentistas el temor a la represalia, pero en definitiva nada se hizo para contrarrestarla. Tras el golpe de Estado del 04 de septiembre de 1811, José Miguel Carrera, a diferencia de sus antecesores patriotas, dirigió el curso de las acciones independentistas como militar más que como político. Comprendiendo que muy pronto vendría la reacción de los hispanos, ordenó que se reclutaran soldados, se formaron batallones, se activó la disciplina, se fabricaron armas, se aprontaron pertrechos y municiones. Creó una bandera y un escudo para el naciente Estado-nación, lo que equivalía a la proclamación formal de la independencia. Fundó una imprenta y estableció un periódico para fomentar el entusiasmo por la patria y la aversión contra la metrópoli. Se dio así origen al primer ejército de Chile, el ejército independentista, que habría de enfrentarse a las 3 expediciones invasoras realistas durante la Patria Vieja.
Este heroico ejército, por los desencuentros y confrontación entre las dos voluntades independentistas representadas por el padre de la patria y el libertador, es finalmente derrotado y exterminado en Rancagua, con lo que se inicia la reconquista española, el exilio masivo de patriotas a Mendoza y la formación del Ejército Libertador de los Andes. En el Ejército de los Andes participó una muy reducida cantidad de chilenos, más bien ligados a O'Higgins, exiliados en Mendoza. Los restos carrerinos del ejército independentista no aceptaron sumarse a ese ejército argentino, controlado por la Logia Lautarina, y lucharon al lado de las fuerzas federales, que finalmente en la batalla de Cepeda el 1 de febrero de 1820 derrotaron a las de las Provincias Unidas del Río de la Plata, dejando temporalmente al ejército de los Andes y a su jefe, José de San Martín, sin un gobierno del que depender. El segundo ejército de Chile, el Ejército de la Patria Nueva. Después del triunfo en Chacabuco el 12 de febrero de 1817, O'Higgins dio forma al nuevo Ejército de Chile, el que se estructura sobre la base de algunos oficiales y tropas o'higginistas, que habían participado en los combates de la Patria Vieja y los pocos exiliados chilenos que participaron en el Ejército de los Andes. A esto se agregaron nuevos y numerosos contingentes reclutados a partir del triunfo mismo de esa batalla. Fue aquel pequeño y reducido número de hombres, el único hilo conductor que lo vincula con el anterior, el fenecido y heroico ejército independentista, mayoritariamente carrerino. Este nuevo ejército de Chile, ahora numeroso, se aboca, en lo interior, a la llamada guerra a muerte, la que se va a extender desde 1819 hasta 1832. En lo exterior, O'Higgins organiza la primera escuadra nacional, la pone bajo el mando de Manuel Blanco Encalada y su gobierno organiza y financia la expedición libertadora al Perú, para librar a ese país del dominio realista y acabar así con la permanente amenaza que significaba para la naciente independencia de la joven República de Chile. Para esa empresa pone al frente de la escuadra a Lord Thomas Cochrane y a José de San Martín al mando de las tropas compuestas por 4.100 hombres, de las cuales un 86% eran soldados chilenos y un 14% argentinos de los restos del Ejército de los Andes. Para la formación de los futuros oficiales, O'Higgins funda el 16 de marzo de 1817 la Academia Militar, pero que por problemas de financiamiento fue cerrada antes de los 2 años de funcionamiento, el 31 de enero de 1819, y sus integrantes enviados a reforzar unidades en la frontera sur. El 07-11-1929 estalla un movimiento golpista de carácter conservador y oligárquico organizado por los pelucones que se habían unido en bloque común con o'higginistas y estanqueros en contra del gobierno. Es el inicio del fin del Segundo Ejército de Chile. El Tercer Ejército de Chile, el Ejército Pelucón Conservador. El alzamiento que dio origen al Tercer Ejército de Chile fue ejecutado por un ejército mercenario, financiado con aportes de los estanqueros de Diego Portales y otros comerciantes, para la contrata de inquilinos en los fundos y la adquisición de armas y uniformes, a los que sumaron algunas tropas que Manuel Bulnes trajo de la frontera donde combatían a los mapuche. Comandado por el general José Joaquín Prieto Vial, el triunfo del ejército mercenario de José Joaquín Prieto en la batalla del Ircay, significó la derrota y la destrucción del Ejército Nacional, heredero del que formó O'Higgins en su gobierno. Sus oficiales, dados de baja por el triministro Diego Portales. Entre estos, connotados soldados del ejército independentista como los exgobernantes Francisco de la Lastra de la Sota y Francisco Antonio Pinto Díaz. Más de 100 oficiales liberales, entre los que combatieron en Lircay y los que se negaron a reconocer al nuevo ejército, como el general José Manuel Borgoño, fueron borrados del escalafón, o sea, expulsados sin derecho a pensiones, indemnizaciones ni pago de sueldos atrasados. Los batallones que habían apoyado al general Ramón Freire Serrano fueron disueltos, sus oficiales ejecutados o enviados al exilio y las tropas sobrevivientes exoneradas sin pago alguno. Desaparecía así el ejército de Chile formado por O'Higgins junto con los últimos vestigios del ejército independentista. Portales refundó la Academia Militar el 19-07-1931, con un cupo de 80 plazas, donde solo tenían cabida los jóvenes de familias peluconas, para reproducir al interior del nuevo ejército el clasismo propio de la aristocracia conservadora. Se establecieron las bases de la República Conservadora y se promulgó la Constitución de 1833. Se restableció la Academia Militar y se dictó la Ordenanza General del Ejército de 1839, bajo el modelo imperante francés.
Desaparecía así el ejército de Chile formado por O'Higgins junto con los últimos vestigios del ejército independentista. Después de participar en las guerras contra Perú y Bolivia y varias asonadas internas, este ejército de origen oligárquico y conservador se consolida como el ejército de Chile. Pero una nueva confrontación que llevó a la Guerra Civil de 1891 estalló ese año cuando la élite tradicional conservadora, ya acostumbrada a detentar el poder total y representada por la mayoría parlamentaria en el Congreso, se enfrentó con una nueva oligarquía emergente, más avanzada, que desde el gobierno y junto al presidente José Manuel Balmaceda Fernández, buscaba sentar las bases de un Estado moderno. Eran los tiempos del auge del salitre. Respecto de la propiedad salitrera, Balmaceda consideraba que esta no debía estar totalmente en manos de capitalistas y empresarios ingleses, sino que defendía el derecho a la incorporación de los empresarios y capitales chilenos en esa actividad económica. Sin embargo, como esta postura nacionalista de su programa ponía en peligro los intereses del capital británico, este se alió con el sector oligárquico tradicional, conspiró contra el gobierno y financió la guerra civil para derrocarlo. La mayoría de los congresistas, muchos de ellos vinculados a los industriales del salitre, hicieron una oposición ciega contra el presidente y conspiraron encontrando eco en la oficialidad media de la Armada, con quienes conformaron el bando armada congresista en contra del presidente constitucional y sumados a un escaso número de oficiales del ejército, algunos de ellos resentidos por razones políticas con el gobierno de Balmaceda, se alzaron en armas y formaron un nuevo ejército mercenario, financiado por los empresarios salitreros. Este ejército, nacido de la conspiración facciosa, acaba finalmente imponiéndose al derrotar y aniquilar completamente en las batallas de Concón el 21-08-1891 y la de Placilla de 28-08-1891 al ejército gubernamental, que había permanecido leal al presidente José Manuel Balmaceda. En este contexto ocurrió la masacre de Locañas, donde el ejército chileno asesinó, torturó y masacró a sablazos a cientos de alzados que se habían reunido en el fundo Locañas. El Cuarto Ejército de Chile, el ejército prusiano y represor de las luchas obreras. El ejército pelucón conservador, Tercer Ejército de Chile, que en el inconsciente popular había purgado el estigma de su origen oligarca, conquistando victorias en sus campañas militares durante la Guerra del Pacífico, con sus héroes y veteranos provenientes en su mayoría del pueblo movilizado, desaparecía para siempre con su tropa y mandos exterminados o dados de baja y pasaba a ser reemplazado, una vez más en la historia patria, por un nuevo y cuarto ejército, nacido de unos pocos mandos conspiradores, facciosos y resentidos, y de tropas mercenarias reclutadas en las salitreras con la ayuda y el dinero de los empresarios del salitre. Tropas que se vieron reforzadas a última hora, después de la batalla de Concón, con lo peor del ejército gubernamental. Aquellos batallones que al verse perdidos se cambiaron de bando para salvar su pellejo. Nace así el Cuarto Ejército de Chile. En la primera mitad del siglo XIX se habían desarrollado fuertemente actividades mineras, bancarias y comerciales, lo que dio origen al surgimiento de la burguesía nacional basada en la acumulación de grandes fortunas y capitales en estos sectores económicos. En la segunda mitad del siglo XIX los profundos cambios que en todo sentido experimentaba el país, repercutieron en la estructura y el modo de ser de la sociedad, que pasó del carácter paternalista agrario a una sociedad de carácter capitalista, por fusión simbiótica de la aristocracia y la burguesía, que dio origen a una nueva oligarquía. Esta nueva oligarquía accedió al control del poder desplazando a la vieja oligarquía terrateniente tras la Guerra Civil de 1891 y a partir de entonces se va a imponer a sangre y fuego, recurriendo en forma reiterada a la represión, masacres obreras y golpes militares, para asegurarse el poder y mantenerlo. A partir de 1891 las confrontaciones o guerras civiles dejan de ser disputas por el control del poder político entre sectores de la oligarquía y devienen en confrontaciones de clase entre la burguesía y el proletariado, volcando todo el odio, la virulencia y la barbarie que les había caracterizado en sus antiguas contiendas, ahora hacia el proletariado que comenzaba a luchar por mejorar sus condiciones de vida. Al imponerse por las armas el ejército mercenario del bando armada congresista sobre el anterior ejército de raíz conservadora pelucona, es elegido por el Congreso, ahora de mayoría conservadora, como presidente de la República el faccioso Jorge Montt.
En 1895, envía a Emil Corner a Alemania, a buscar oficiales prusianos para continuar con la reorganización de este nuevo ejército. Contratados por Emil Corner llegan a Chile, entre otros, Hermann Rogala von Bieberstein, Walter von Koningmark, Gunther von Below y Fritz Wüthrich. La infantería chilena deja así el uniforme francés y lo reemplaza por el prusiano. El prusiano Emil Cornerense pasará a ser el comandante en jefe de este nuevo ejército chileno entre 1900 y 1910, sucediendo al miembro de la junta golpista Adolfo Olley Urzúa, que fue jefe del ejército entre 1894 y 1900. A Corner le sucederá en la jefatura del nuevo ejército, entre 1910 y 1921, su amigo el faccioso Jorge Bunen Rivera. Para el nuevo ejército y para el coronel Silva Renard, la paz social sería entendida como la tranquilidad para los negocios y la explotación sin límites de los trabajadores por la gran burguesía, con un valor muy por encima de las vidas de miles de seres humanos. En consecuencia, las huelgas y toda forma de lucha reivindicativa económica y social debían ser reprimidas a toda costa. Se inicia así el ciclo de vigencia del Cuarto Ejército de Chile, el ejército prusiano y represor, que inicia su accionar con coronel Roberto Silva Renard, ejecutor, entre otras, de la masacre de la oficina salitrera Chile ocurrida el 17/09/1904, masacre del mitin de la carne ocurrida el 22/10/1905 y la masacre de la escuela Santa María de Iquique ocurrida el 21/12/1907, y tendrá el punto culminante de su actuar en la dictadura terrorista de Estado de Augusto Pinochet Ugarte desde 1973 al 1990. Con el devenir histórico y lo acontecido desde las primeras masacres obreras en los albores del siglo XX al golpe de Estado de 1973 y la dictadura militar, el pueblo ha ido constatando y comprendiendo que tras la máscara del patriotismo y la pseudo-libertad, siempre ha estado presente el poder de la oligarquía, de la burguesía, de las transnacionales. En suma, del poder de los dueños del dinero y también la presencia de este cuarto ejército, con una fuerte ideología de clase, siempre dispuesto a resguardarle sus intereses políticos y económicos, por encima de la explotación, de la desigualdad social y del sufrimiento de la inmensa mayoría de la población de Chile. Un resumen de las masacres cometidas por el ejército de Chile contra su población nos muestra que la función principal para la que ha sido utilizado este cuarto ejército, que se hace llamar vencedor jamás vencido, pero cuyos contrincantes han sido obreros, amas de casa, dirigentes políticos y pobladores desarmados, nos muestra una estela de muertes, asesinatos y masacres contra chilenos indefensos que solo querían justicia, un poco más de pan y mejoras en sus paupérrimas condiciones de vida. Entre los años 1901 a 1906 durante el gobierno de Germán Riesgo, el ejército, la policía y guardias blancas causaron 126 muertos, más de 300 heridos entre obreros portuarios, obreros del carbón, obreros del salitre huelguistas y manifestantes en Valparaíso, Santiago y Antofagasta. Durante el gobierno de Pedro Montt el 21 de diciembre de 1907 ocurrió la peor matanza del ejército prusiano contra obreros y sus familiares indefensos en la escuela Santa María de Iquique. Soldados del ejército, marinos de la escuadra de guerra y guardias blancas comandados por Roberto Silva Renard, contra obreros del salitre y sus familiares, que estaban en huelga por peticiones de mejoras laborales no solucionadas. Ante la negativa de los huelguistas a desalojar la escuela Santa María, donde permanecían desde una semana atrás, el general Silva Renard ordenó a sus tropas hacer fuego contra la multitud. La gente desesperada, buscando escapar, se arrojó contra las tropas y esta repitió el fuego con el uso de ametralladoras. Resultaron 3.600 obreros y familiares asesinados a mansalva. Durante el gobierno de Juan Luis Sanfuentes, entre 1915 y 1920 ocurre la huelga del Tarro, huelga en Puerto Natales, huelga en Punta Arenas y huelga de mineros del carbón en Lota. La represión del ejército, la policía y los guardias blancos contra los trabajadores que protagonizaron esas huelgas dejó un saldo de 37 obreros muertos, varias mujeres asesinadas y decenas de heridos. Durante el primer gobierno de Alessandri Palma entre 1920 y 1925 ocurrieron las huelgas de la Oficina San Gregorio, Oficina La Coruña Mineros del Carbón en Curanilahue, marchas de cesantes de la Federación Obrera, huelga de la Compañía de Tabaco entre otras. La represión del ejército y la policía dejó un saldo de más de 2.000 trabajadores asesinados. La peor masacre fue contra los pampinos de la oficina salitrera La Coruña con más de 2.000 asesinados donde el ejército empleó artillería pesada.
Entre los años 1931 a 1938 durante el gobierno de Juan Esteban Montero y el segundo gobierno de Alessandri Palma ocurren varias masacres. 30 militantes comunistas fueron asesinados en Vallenar, pero también fue asaltada la sede de la Federación Obrera en Santiago y el edificio del Seguro Obrero donde el ejército asesinó a mansalva a 62 militantes del partido nazi. Huelgas de ferroviarios en Santiago y campesinos del Alto Biobío también fueron reprimidos. El total de bajas del pueblo a manos del ejército y la policía fue de más de 200 asesinados y centenares de heridos. Podemos repasar la historia y vemos que durante las décadas del 40 al 60, desde los gobiernos de Juan Antonio Ríos, durante la vicepresidencia de Alfredo Duhalde, el gobierno de Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri Rodríguez, hasta el gobierno de Eduardo Frei Montalva, la historia del movimiento obrero y campesino de Chile ha sido una historia de represión y asesinatos por parte del ejército y la policía. Quienes en vez de proteger y ayudar a su pueblo, lo asesinan y lo reprimen para proteger los intereses de la oligarquía. No solo hubo represión contra los obreros del salitre, obreros municipales, ferroviarios campesinos de Purranque, manifestantes de Santiago, comuneros, mineros del carbón, mapuches, choferes y cobradores de micros en Santiago, campesinos del Fundo La Isla, obreros de la Compañía de Azúcar de Viña del Mar, manifestantes en Valparaíso, obreros de la madera, pobladores de José María Caro, pobladores de Arica, Rancagua, Copiapó, todas las manifestaciones de descontento fueron reprimidas a sangre y fuego por el ejército de Chile y los carabineros. Esta historia de represión y crueldad del cuarto y último ejército de Chile, del llamado ejército prusiano, contra su propio pueblo, contra los trabajadores y campesinos, contra los dirigentes populares, contra los partidos de la izquierda, tuvo su punto culminante en la dictadura fascista que ejerció el terrorismo de Estado contra el pueblo de Chile durante 18 años. Miles de desaparecidos, prisioneros inermes y desarmados fusilados, miles de torturados, centenares de miles de exiliados, centenares de miles detenidos. El pueblo de Chile sufrió una represión sistemática, aniquiladora, devastadora. ¿Cuál fue el crimen cometido por el pueblo que justificara tal baño de sangre? Elegir un presidente socialista que intentó establecer una sociedad más justa. La derecha chilena, los modernos pelucones, los momios, la oligarquía, en una palabra, los ricos de Chile, los dueños del país aterrorizados y llenos de pánico ante la insolencia de los rotos de tratar de gobernar a Chile, ante el peligro de perder sus groseros privilegios, reaccionó con furia exacerbada y envió a su perro cancerbero, a su guardia pretoriana, el ejército de Chile, a masacrar a su pueblo para cobrar la afrenta. La conducta de los generales de esa época solo se explica como la manifestación de odio de clase desmesurado. 72 horas después del golpe de Estado ya tenían controlado al país, no se justificaba tanta barbarie. Un año después del golpe, aún menos se justificaba tal represión, pero continuó aún con más furia. ¿Por qué tanto ensañamiento? Fue producto de la mente enferma de Pinochet. La derecha asustada y llena de pánico alimentaba y exigía esa represión excesiva. De acuerdo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Rating, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Informe Valech, la cifra de víctimas directas de violaciones de los derechos humanos en Chile ascendería al menos a unos 35.000 personas, de las cuales unos 28.000 fueron torturados, 2.279 de ellos ejecutados y unos 1.248 continúan como detenidos desaparecidos. Además, 200.000 personas debieron sufrir el exilio y un número indeterminado, cientos de miles, habrían pasado por centros clandestinos e ilegales de detención. Según datos de Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a diciembre de 1973, habrían sido detenidas más de 250.000 personas por motivos políticos. No obstante, necesario es reconocer con justicia que también hubo soldados que, llevados por una auténtica vocación militar y verdaderamente patriótica, mantuvieron una conducta elevada, digna y ejemplar, militares de honrosa memoria, que prefirieron la muerte a traicionar a la patria. Cabe destacar al general René Snyder Cheró, comandante en jefe del ejército, militar democrático, constitucionalista, respetuoso de la voluntad popular, asesinado a fines de octubre de 1970 por el grupo sicario neofascista Patria y Libertad para impedir la asunción del mando de la nación del presidente electo Salvador Allende Gossens.
Al general Carlos Prats González, excomandante en jefe del ejército, identificado con el proyecto nacional, democrático y de justicia social, del gobierno del presidente constitucional Salvador Allende. Asesinado en Buenos Aires junto a su esposa, por la policía política de la dictadura, TIMA, el 30 de septiembre de 1974. Se debe recordar también al general Joaquín Lagos Osorio, comandante de la Primera División del Ejército, con sede en Antofagasta, en 1973. Militar profesional y digno. Denunció los crímenes cometidos en su jurisdicción por la Caravana de la Muerte, renunció a su cargo y pidió su retiro del ejército. Necesario es recordar también a todos aquellos oficiales, suboficiales y tropas anónimos que se negaron a plegarse al golpe de Estado en contra del presidente constitucional, a tomar parte de asesinatos y violaciones de derechos humanos, a traicionar a su patria obedeciendo doctrinas y lineamientos de una potencia extranjera para salvaguardarle sus intereses políticos y económicos. Todos ellos debieron pagar con su vida, torturas, vejámenes, humillaciones o marginación de las filas, su leal cumplimiento a lo que habían jurado ante su bandera. ¿Cómo debería ser el verdadero ejército de Chile? El ejército de todos los chilenos, no el de la oligarquía, debería tener un profundo amor a la patria y a su pueblo, que sea verdaderamente democrático en su composición, sin distinción de origen étnico o social. Que esté supeditado a las autoridades civiles democráticamente elegidas y respetuoso y defensor de la soberanía popular. Un ejército que una de sus definiciones doctrinarias sea no volver jamás las armas de la nación en contra de su propio pueblo. Con una doctrina militar donde el golpe de Estado y la violación de los derechos humanos tenga la misma connotación que la traición a la patria. Un ejército defensor de la integridad territorial y de los recursos naturales del país, que no se haga partícipe de su entrega a la voracidad y saqueo de los grandes consorcios internacionales como ocurre actualmente. Un ejército sin vínculo alguno con centros de formación y entrenamiento extranjero ajenos a los intereses nacionales.